Hermanos, damos una ofrenda de palmas a nuestro buen Dios. Gloria a Dios. Con la ayuda del Señor vamos a continuar hablando de la voluntad de Dios. Amén. Ya terminamos de hablar, bendito Dios, de la buena voluntad, y hoy vamos a iniciar a hablar de la agradable voluntad. Les decía yo a los hermanos del primer culto de que la buena voluntad del Señor se centra en nosotros, amén. Pero la agradable voluntad del Señor ya no se centra en nosotros, sino se centra en lo que nosotros podamos hacer por los demás, amén. Entonces, en la buena voluntad el Señor nos bendice a nosotros, amén. Pero en la agradable voluntad nosotros bendecimos a los demás, amén. Al final, mis amados hermanos, esto pues se entiende, ¿verdad? Porque no fuimos nosotros los que nos entregamos por el Señor, sino fue el Señor el que se entregó por nosotros. Amén. Entonces, al entender esto, espero que vamos a entender un poquito mejor de que entonces dentro de la voluntad de Dios para nuestras vidas no está solamente el bendecirnos. Eso es lo bueno de la voluntad del Señor. Pero lo agradable de la voluntad de Dios es que nosotros podamos bendecir a los demás. Amén. Y cuando hablo de bendecir a los demás, no se refiere solamente a bendecir a aquellos que nos han hecho un bien, porque la Biblia nos muestra, mis amados hermanos, que qué bien recibe a aquel que le da, por ejemplo, al que sabe que se lo puede devolver. Qué bien recibe aquel que ama al que sabe que también lo ama. Amén. Entonces la Biblia dice y muestra el que así actúa, dando al que le puede devolver o amando al que lo ama, entonces ya ha recibido su recompensa. Y ese no es el Evangelio, sino el Evangelio, mis amados hermanos, se resume, como lo muestra el Señor, en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Entonces hago este pequeño énfasis y lo recuerdo, lo repito. La buena voluntad de Dios se centra en Él bendiciéndonos a nosotros, amén. Pero la agradable voluntad de Dios es que nosotros bendigamos a los demás. Y aquí no importa si son amigos, si son enemigos, si nos agradan o nos caen mal. El asunto es bendecir a quien el Señor pues nos presente la oportunidad de poder bendecir. ¿Y con qué lo vamos a bendecir? Con todo lo que Dios nos ha bendecido. Amén. ¿Me di a entender ya? Amén. ¿Qué es la buena voluntad? Dios bendiciéndonos. Pero la agradable voluntad, nosotros bendiciendo a los demás. Amén. Entonces, si nos miramos a nosotros mismos, mis amados hermanos, dentro de la buena voluntad, Dios bendiciéndonos, ¿nos ha bendecido el Señor? Amén. Y ahora lo otro, dentro de la agradable voluntad, buscamos nosotros a quién bendecir. Eso pues ya solamente es entre el Señor y nosotros, porque está escrito que lo que hace nuestra diestra no tiene por qué saberlo nuestra otra mano. Amén. Sino antes bien, entre el Señor y nosotros. Lo que le quiero dejarles claro y que nos quede claro a cada uno de nosotros es, para algún día, mis amados hermanos, Dios va a poner a alguien a que se lo expliquen o que lo prediquen, qué es la buena voluntad. Perdónenme que lo esté repitiendo, pero quiero que lo atesoremos. Amén. La buena voluntad de Dios es Dios bendiciéndonos, pero la agradable voluntad de Dios es que nosotros bendigamos a los demás. Me doy por bien servir. Le dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 12 y versículo 2, en donde está la base bíblica de estos temas: no os conforméis a este siglo. Conformarse a este siglo, mis amados hermanos, sería bendecir a los que nos bendicen y amar a los que nos aman. Que prácticamente, ¿quién no hace eso? Todo el mundo hace lo mismo. Amén. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta voluntad del Señor. Amén. Bueno,
Acompáñenme por favor al libro de Hebreos, capítulo 13 y versículo 21. Amén. Hebreos, capítulo 13 y versículo 21. Miren, me llama la atención, mis amados hermanos, porque cuando hablamos de la agradable voluntad del Señor, en la Biblia esa palabra agradable, en relación a la voluntad del Señor, solo aparece 5 veces. Amén. Hay varias citas, mis amados hermanos, que nos hablan de lo agradable. Amén. Pero no es la voluntad de Dios. ¿Me doy a entender? Hay cosas, entendámoslo así, que a Dios le agradan de nosotros. Amén. Pero por ejemplo, dice la Biblia que el soldado que está en servicio activo no se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar, amén, al que lo reclutó como soldado. Ese agradar es agradar al Señor, amén. Pero ese agradar no es la buena voluntad del Señor. A Él le agrada, amén, que nosotros le agrademos. Pero dentro de la agradable voluntad, espero que me den a entender con esto, cuando hablamos de la agradable voluntad del Señor, es lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia dice es la voluntad, pero resumámoslo así, porque es un mandamiento que el Señor nos ha dado. Amén. Y para Él, que nosotros hagamos su voluntad es agradable. Amén. ¿Me doy a entender? Otra cosa son las cosas que a Él le agradan, pero cuando hablamos de la voluntad son las cosas que tenemos que hacer. Amén. Dice el libro de Hebreos, capítulo 13, 21: pido que el Dios de paz les dé todo lo que necesiten para que hagan lo que a Él le agrada. Amén. Él levantó de la muerte por medio de la sangre del pacto eterno a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas. Pido también que Dios haga en nuestra vida lo que Él quiera y que lo haga a través de Jesucristo, que se dé honor a Jesús por toda la eternidad. Así sea. Amén. Bueno, entonces, mis amados hermanos, aunque esta cita que les acabo de leer no es uno de los puntos, pero quiero dejárselos. ¿Por qué? Porque dice acá, lo leo una vez más solo este pedazo: pido que el Dios de paz les dé todo lo que necesiten para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Me están entendiendo, mis amados hermanos? Porque los miro distraídos. ¿Amén? ¿Sí están conmigo? Va. Entonces, por favor, dice acá la palabra del Señor que Él nos va a dar, ¿qué? ¿Sí están conmigo, va? ¿Qué nos va a dar? ¿Pero para qué nos lo va a dar? Miren, escuchen bien, por favor. Dice claramente que lo que nos va a dar es para que lo agrademos. Pero esa cita es de la agradable voluntad del Señor. Amén. Entonces, todo lo que nosotros tenemos, mis amados hermanos, en el primer culto poníamos ejemplos de que hay cosas que Dios nos ha dado, pero hay cosas que nosotros mismos, por nuestra mala cabeza, las hemos obtenido, mas no son una dádiva del Señor. Aclaro esto, ¿por qué? Porque aquí dice que todo lo que Dios nos ha dado, nos lo ha dado para que lo agrademos. Mas sin embargo, mis amados hermanos, cuando analizamos todo lo que nosotros tenemos, algunas de las cosas que nosotros tenemos, increíblemente, nos apartan de Él. Entonces, ¿lo estamos agradando? ¿Estamos haciendo la voluntad de Él? La respuesta es bien sencilla: no. A pesar de que muy probablemente lo que tenemos Dios nos lo ha dado, o como lo hablamos en el primer culto, o lo tenemos simple y sencillamente porque tenemos la gana de tenerlo sin que Dios nos lo haya dado. Entonces, ese tipo de cosas, mis amados hermanos, que podemos tener, puedan ser las cosas que
no nos lleven a agradarlo a Él, pero entiéndanme esto, por favor, dentro de lo que es su voluntad. Cuando hablamos de su voluntad, son cosas que yo tengo que hacer, o sea, no son una opción para mí, sino es una necesidad, es un mandamiento. ¿Por qué? Porque eso le agrada al Señor. Entonces, ¿qué le agrada al Señor? Que lo que ustedes y yo tengamos, lo pongamos a su servicio. Pero repito, yo los conozco a todos ustedes y les puedo decir que hay cosas que ustedes tienen que los aparta del Señor. ¿Por qué? Porque no están buscando agradarle. Porque aunque tal vez lo aman, lo buscan, oran y hacen lo que sea, pero conocer la voluntad agradable de Dios, aún no la conocen. ¿Por qué? Porque hay cosas que ustedes tienen que los apartan. Ayúdenme, por favor. ¿Qué cosas puede tener el ser humano que lo apartan de hacer la voluntad agradable de Dios? Me quedan 15 minutos. ¿Las malas amistades? No. Podría ser de que la voluntad del Señor sea, digamos, bendecir a una persona dándole un negocio y la persona lo desagrada, descuidando a Dios por el negocio. Va, ahí está. Algo que Dios nos ha dado. Amén. Pero a mí me pasó, yo ya se los he contado. Amén. Cuando pusimos la librería, eran las 7 de la noche y iba atendiendo. Andate tú, le decía la pastora, y ya llego. ¿Lo estoy agradando con eso? No. ¿Y Él nos lo dio? Podemos decir sí o podemos decir no. Al final, mis amados hermanos, entonces hay cosas que nosotros tenemos que, como no conocemos la agradable voluntad del Señor, nos llevan a hacer lo que a nuestro parecer es correcto. Amén. Pero agradarlo a Él es otra cosa. ¿Por qué? Porque esa es su voluntad. Todo lo que Dios nos dio, mis amados hermanos, es para agradarlo, no para apartarnos de Él. Porque entonces podríamos pensar, entonces, ¿será que Dios me dio aquello que me está apartando de Él? Y esto, miren, lastimosamente, mis amados hermanos, por el ejemplo que la pastora ponía, solo de verdad que uno esté plenamente enamorado del Señor, uno puede dejarlo todo por el Señor. Porque yo les he contado, mis amados hermanos, que en una oportunidad yo estaba trabajando y yo dije, hoy no voy al culto porque estoy cansado. Regresé de trabajar bien cansado, imagínense, trabajaba aquí en la brigada y vivía allá en Prados de Villahermosa. Y regresé cansado y dije, hoy no voy al culto porque estoy cansado. A las 10 de la noche me llama mi hermano, él sí fue al culto, vos me dice, vamos a ir a jugar pelota, ¿querés ir? Ya le dije, ¿qué pasó? Me levanté en la cama, me alisté y me fui a jugar pelota. ¿Y qué es más cansado? ¿Ir a jugar pelota o llegar al culto? Entonces yo creo que en determinado momento todos, mis amados hermanos, cometemos este tipo de errores. Que agarramos lo que Dios nos da para apartarnos de Él. Pero queremos conocer la agradable voluntad del Señor. Sí, ¿verdad? Mas sin embargo, dentro de nuestra falta de conocimiento, lo que Él nos da nos aparta. ¿Por qué? Porque no hay un pleno amor. Los que ya pasaron por ese proceso de enamorarse, pero ese enamoramiento que en realidad vale la pena, ¿acaso no los de ese enamoramiento los hacía dejarlo todo con tal de buscar al ser amado? Creo que usted nadie se enamoró, ¿verdad? ¿Saben qué hacía yo? Yo venía a predicar y hasta la semana después regresaba a mi casa. ¿Por qué contarle a la pastora? Una semana después regresaba a mi casa. Solo a traer ropa y otra semana a la casa de la pastora. ¿Alguien ha hecho eso alguna vez? Ah, no, porque ustedes no se han enamorado. Bueno, veamos. Ahora acompáñenme por favor a Filipenses capítulo 4, versículo 18. Dice la palabra en Filipenses capítulo 4, versículo 18. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito, escuchen bien, lo que habéis enviado,
fragante aroma, sacrificio aceptable y agradable a Dios. Bueno, veamos. Aquí en el contexto ustedes pueden leer, mis amados hermanos, algo así como que los hermanos decidieron, digámoslo así, bendecir a su cobertura. Entonces hicieron una recaudación, ¿verdad? Y se lo enviaron al apóstol. Eso es lo que leímos acá. Y el apóstol dice, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado. Y miren acá, vuelvo a la carga con esto, porque también parte de la buena voluntad, si ustedes se recuerdan, es compartir lo material con quien nos instruye en lo espiritual. Amén. Y desde ese día vieran que la pastora y yo no nos damos abasto, hermano. Pero ahora viene esto y dice que lo que se le da, mis amados hermanos, a un ministro, es lo que la Biblia está diciendo acá, para Dios es la agradable voluntad. Y dice acá, lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Entonces, mis amados hermanos, si lo entendemos, les repito esto, yo no les estoy pidiendo nada, yo les estoy predicando lo que está escrito. ¿Queremos conocer la agradable voluntad del Señor? Bueno, estas son las citas que hablan, y si no me creen, pueden investigarlas, pueden buscarlas. Son las mismas palabras en griego, mis amados hermanos, que describen la agradable voluntad del Señor. Y aquí nos muestra que dentro de la agradable voluntad del Señor está compartir, mis amados hermanos, con nuestras coberturas. Amén. Ahí lo dejo, que no crean que yo le estoy sacando la mano. Este tema es bien cortito. ¿Qué cita les di? Filipenses, ¿verdad? 4:18. Y ahora, 1 de Timoteo 5:4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. ¿Se dan cuenta que en el primer punto le decía, aunque no era un punto, que todo lo que Dios nos ha dado es para agradar? Amén. En el segundo punto, no igual, lo que Dios nos ha dado es para bendecir a nuestras coberturas. Ahora, ¿le pusieron atención a esta cita? Lo que Dios nos ha dado es para bendecir ¿a quién? No les escucho. Sí, ahí está. Amén. Entonces, mis amados hermanos, a Dios, bueno, es que miren, aquí es donde yo espero me esté dando a entender, porque ciertamente a Dios le agrada que bendigamos a nuestros padres. Amén. Amén. Pero dentro de la buena voluntad de Dios es un mandato. La voluntad de Dios es hacer lo que Él quiere que yo haga. Amén. Aparte son las cosas que le agradan, pero en esto Él encuentra deleite, encuentra placer cuando nosotros obedecemos su voluntad. Y su voluntad es que bendigamos a nuestros padres. Amén. Aquí ustedes me pueden preguntar, pero pastor, mis papás me abandonaron. ¿Y qué? ¿Qué más me pueden decir de los padres? Mis papás me dijeron, me hicieron. Mi papá no me quiere, mi mamá tampoco. ¿Y qué? ¿Le agradecen a Dios ustedes por la vida que tienen? Como 3 o 4 amenes. ¿Le agradecen a Dios por la vida que tienen? Miren que no estoy diciendo por la vida que están llevando, porque eso al final cada quien sabe cómo está viviendo, sino me refiero a el hecho de estar vivos. Amén. Tenemos que agradecerle al Señor. Y si papá y mamá, por más bien o mal portados que hayan sido, no ponen su semilla o su óvulo, ¿estuviéramos? No. Y la verdad es que yo, al menos por mi vida, yo bendigo a Dios por mi vida.
No han sido las cosas fáciles, pero ¿quién dijo que todo iba a ser fácil? Lo importante es no apartarnos de Él. Entonces, mis amados hermanos, si ustedes tienen a sus padres y aún están vivos, hónrenlos. Si están separados sus padres, ¿verdad? No importa, hónrenlos, porque al final de quien se separaron probablemente fue de su esposo, de su esposa, no fue de ustedes. Sí, pero no me visiten. Es que miren, aquí no tiene que ver qué es lo que hagan nuestros padres, sino el mandato de Dios dentro de su voluntad es que nosotros tenemos que bendecir a nuestros padres con lo mucho o lo poco que tengamos. Si económicamente hablando no tenemos para poder compartir con ellos algo, entonces oremos por ellos. Amén. Cuando los miremos, démosles una palabra de edificación y se los aseguro que eso les va a marcar la vida. Ya los problemas que pudieron haber entre sus papás como matrimonio, esos son de ellos. Amén. Y aunque nos haya dolido, aquí como hijos, el mandato de la agradable voluntad de Dios es que bendigamos a nuestros padres con lo que tenemos. Amén. Y repito, si probablemente por el momento no tengamos una gran cantidad de dinero, que al final a veces esa es la idea que uno se hace para poder bendecir, para darles algo, comprarles algo, entonces bendigámoslo con nuestras palabras. Amén. Bendigámoslos con nuestro cariño, con nuestro amor, un abrazo, un beso, un te amo, un te quiero, qué sé yo. La cosa es hacerlos sentir a ellos amados. Y yo les digo algo, mis amados hermanos, el hijo que logra hacer eso, al final, si la vida sigue su curso, por naturaleza nuestros padres tendrán que partir a la presencia del Señor antes que nosotros, pero el hijo que logra hacer eso, cuando los padres faltan, le dejan a uno su bendición. Y yo he visto tanto en la Biblia como en lo literal, mis amados hermanos, cómo se ve tan marcada la bendición de un padre sobre uno de los hijos. Se ve marcada la bendición. No es que no haya bendecido a los demás, amén, pero cuando un hijo tiene este tipo de detalles para con el padre, no crean ustedes que eso no hace nido en el corazón de los padres. Ahí está atesorado y en medio, mis amados hermanos, de su agonía desatan la bendición sobre uno. Amén. Bueno, y ahora, esto que les voy a dar ahorita también es importantísimo. Efesios, capítulo 5 y versículo 9. Ya con estas son 5 citas que les voy dando. ¿Sí? Estas entonces son las 5 citas que hablan de la agradable voluntad del Señor. Escuchen lo que dice Efesios 5, 9 al 12. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Esto es lo que me interesa. Examinando qué es lo que agrada al Señor. Amén. Esa palabra, lo que agrada al Señor, es la misma palabra de la agradable voluntad del Señor. Entonces, mis amados hermanos, que dentro de los mandamientos que el Señor nos da, en este caso como su agradable voluntad, ustedes y yo tenemos que examinar, claramente lo dice ahí, qué le agrada al Señor. Entonces aquí a partir de esta cita, lógicamente no las traigo, ¿verdad? Si Dios lo permite lo voy a seguir predicando, pero si no, solo se los menciono. A partir de esta cita, si ustedes y yo empezamos a examinar, amén, ¿qué es lo que yo puedo hacer para agradar al Señor? Entonces aquí sí ya caben citas como sin fe es imposible agradar al Señor. Entonces yo examino. La Biblia dice que para hacer la agradable voluntad del Señor yo tengo que examinar, tengo que buscar qué le agrada al Señor. Al Señor le agrada que yo tenga fe. Pero ¿cómo sé yo eso? Porque estoy examinando. Amén. Les acabo de decir también de que al Señor le agrada que cuando estemos en servicio como creyentes no nos andemos metiendo en los pecados del mundo. Amén. Mencionen ustedes ahora algo que sepan que le agrada al Señor.
Por ejemplo, ¿le agradará al Señor que oremos? Pero ¿cómo sé yo eso? Porque ya lo examiné. Y ahora, dentro de la agradable voluntad del Señor, voy a buscar hacer todo aquello a lo cual Él le agrada. ¿Amén? ¿Me voy dando a entender? Entonces, mis amados hermanos, no es cualquier cosa la voluntad del Señor. Por eso les dije hoy en principio, la buena voluntad es Dios bendiciéndonos, pero ya la agradable voluntad somos nosotros bendiciendo. Son tanto a los demás, como en esta cita que estamos leyendo, examinando qué es lo que le agrada al Señor. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, aunque dijeron que no, pues no me dijeron nada. Cuando estaban enamorados, ¿acaso no buscaban? ¿Y qué color te gusta? ¿Qué color les dijeron? O ni eso saben. Morado. Al morado, dice. Entonces querían, le regalaban una camiseta, una playera morada, un traje de cucurucho morado. ¿Por qué? Porque examinando se dieron cuenta lo que le gustaba, lo que le agradaba. Pero ya cuando pasó el tiempo y se casaron, la ropa blanca aparece morada, pero porque la manchó. ¿Le agradará eso? Ya a uno ya no le importa. Se la quiere poner, que se la ponga. ¿Por qué? Porque ya uno no se centra en querer agradar. ¿Por qué? Porque ya dejó de examinar, dejó de averiguar lo que es agradable. ¿Por qué? Porque me hizo, me dijo, y ya todo se centra en uno. Y esta es la forma por la cual lo agradable se pierde. Y retrocedemos, ¿verdad?, a lo que es bueno. Y bueno es que el hombre no esté solo. Entonces, aunque sea con este, me quedo. Y lo agradable se perdió, pastor. Porque ¿para qué me dijo? ¿Para qué me hizo? ¿Por qué se perdió? Porque esa es una frase que la pastora utiliza mucho. Porque dejamos de estudiar, porque dejamos de examinar. ¿Y por qué dejamos de examinar? Porque ya vamos perdiendo el interés, porque nos empezamos a centrar en nosotros y dejamos de centrarnos en los demás. Dios nos bendice, amén, pero para que bendigamos a los demás. Miren, aquí dice que tenemos que examinar qué es lo que al Señor le agrada. La palabra examinar significa observar atenta y cuidadosamente a alguien o a algo para conocer sus características o cualidades o su estado. Entonces, ¿qué es examinar? Observar a alguien cuidadosamente, lo voy a resumir así, para ver qué le gusta. Las que están casadas, ¿cuál es el plato de comida favorito de su esposo? Ay, ese no quiere nada, pastor. ¿Ah? El chomín, dice. Entonces, hoy voy a hacer chomín porque va a venir mi esposo. ¿Por qué? Ese es el ejemplo que Blanca puso. A su esposo le gusta el chomín. Entonces ella sabe que él anda de viaje, estoy pensando, y va a venir cansado y le va a tener su baño con agua para darle su masaje en los pies. Y al terminar, mi amor, aquí está su comida favorita, chomín. ¿Por qué? Porque ella sabe, por cuanto lo ha examinado, que eso es lo que a él le agrada. Vaya, ahora ya dejemos hablar en paz. Ahora pensemos, entonces, ¿qué sería lo que no le agrada? ¿Ya? ¿Por qué, mis amados hermanos, si llega a pasar esto de que se pierde lo agradable? Porque dejamos de examinar. Por ejemplo, ¿verdad? Sabemos que, pues un ejemplo, que a él no le gusta el marisco, como me tiene enojada, caldo de marisco va a ser.
No sé por qué se ríen. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque ya, mis amados hermanos, lo agradable se perdió. ¿Y por qué? Vamos a ver si me responden esto. ¿Por qué se pierde lo agradable? Aparte de que porque dejamos de examinar. Repetímelo. Se pierde el amor, dice. Yo se los he dicho varias veces. Se pierde lo agradable porque recuérdense que nos empezamos a centrar en nosotros. Y lo agradable es centrarnos en los demás. Lo bueno es nosotros. Amén. Pero lo agradable es son los demás. Y este paso, mis amados hermanos, es el que nos lleva a conocer lo perfecto. Pero si solamente nos quedamos en lo bueno, repito, somos nosotros. O sea, yo recibiendo y recibiendo y recibiendo, ahí estoy bien. Pero cuando ya se trata de dar, en centrarme en los demás, que eso es lo que a Dios le agrada, ahí empieza el conflicto. ¿Y lo perfecto cuándo? Hasta que aprendamos, y lo dice la Biblia, que dentro de cualquier lugar, mis amados hermanos, el más importante nunca vamos a ser nosotros. Siempre va a ser el otro. Amén. Y termino leyéndoles esta cita, mis amados hermanos, de Isaías 58, 6 al 8. Es una de las muestras de cómo el Señor Jesús, aunque es una profecía, Él decidió hacer la agradable voluntad de Dios. Amén. Dice Isaías 58, 6: no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, dice, nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces, si entendimos, mis amados hermanos, ¿en qué se centra la agradable voluntad del Señor? En hacerle el bien a los demás. Amén. Y entonces dice, la gloria de Jehová será tu retaguardia, algo así como tu guardaespaldas. ¿Y qué vamos a temer? Nada. Amén. Entonces me doy por bien servido con que me respondan esto. ¿Qué es la buena voluntad de Dios? ¿En qué se centra? En Dios bendiciéndonos. Pero la agradable voluntad de Dios, nosotros bendiciendo. Deberíamos de empezar por bendecir a los de casa. Amén. Pero tampoco quedarnos solo ahí, porque el plan de Dios, mis amados hermanos, es que llegáramos a ser una nación santa. Y dentro de la santidad, el plan de Dios era que la santidad empezara con cada uno de nosotros. Nosotros dentro de la casa que habitamos y que vivimos, hacer que esa santidad se prolongue. Si estamos casados, a nuestro cónyuge, si somos padres, a nuestros hijos. Y entonces ya cuando salgamos, mis amados hermanos, de ese círculo familiar, que cada persona que tenga contacto con nosotros pueda experimentar la santidad, y así es como se va formando esa nación santa. Amén. Pero si nos quedamos centrados solo en nosotros, los que nos dicen, lo que nos pasa, lo que nos hicieron, entonces nunca vamos a pasar al otro nivel, que es lo agradable. Que lo agradable ya no se centra en nosotros, somos nosotros centrados en los demás. Amén. ¿Para qué? Para bendecirlos, y así se va formando esa nación santa. ¿Me di a entender? Amén. Entonces, amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda.